Hola a todos. Nos volvemos a encontrar para explicar un nuevo tema. En este caso es el tema 37. Se titula Pablo escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Para que nos sigáis un poco el tema, podéis abrir el catecismo en la página 215. Los objetivos de este tema son conocer la figura del apóstol San Pablo, asimilar que el encuentro personal con Cristo es el punto clave para anunciarle, profundizar en la llamada a ser apóstoles del Evangelio, comprometerse a orar con asiduidad para dejar que el Señor salga a nuestro encuentro. Pues comenzamos. Pablo nace en la localidad costera de Tarso de Cilicia, actual Turquía, hacia el año 10 de nuestra era. Pertenecía a la tribu de Benjamín, poseedora también de la ciudadanía romana. Se le dio el nombre de Saulo, que era común en esa tribu, en tanto que como ciudadano romano llevaba el nombre latino de Pablo. Aprendió el oficio de tejedor de lonas de tienda, como su padre. Muy joven fue enviado a Jerusalén para recibir una buena educación en la escuela de Gamaliel, de quien recibió toda la formación intelectual y aprendió la transmisión e interpretación de la Biblia. Esto fue lo que le sucedió a Pablo. Pasó de ser perseguidor de los cristianos, e incluso estuvo presente en la muerte del diácono San Esteban, ya que era un auténtico odio lo que sentía por los cristianos, a ser un verdadero cristiano. Un día de pronto una luz cegadora le derribó del caballo cuando iba de camino a Damasco, diciéndole: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Era Jesús resucitado el que se le apareció a San Pablo. Hemos leído que se quedó ciego allí. Unos seguidores de Jesús, unos cristianos de Damasco, recogieron a Pablo, le hablaban de Jesús, a quien él perseguía, y a los pocos días él mismo pedía ser bautizado. Ananías fue el que le bautizó. Desde aquel momento, Pablo se convirtió de perseguidor tenaz de los cristianos en un apóstol defensor del Evangelio. A partir de aquel día comenzó a predicar el Evangelio, primero en las sinagogas y luego por todo el Mediterráneo, viajando incansablemente. Incluso hizo el proyecto de venir a España. Pablo llevaba cartas de recomendación de los judíos de Jerusalén para los de Damasco. Quería poner entre rejas a los cristianos que encontrara. Y sucedió que al llegar cerca de Damasco, de súbito le cercó una luz fulgurante venida del cielo, y cayendo por tierra oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer». Y los hombres que la acompañaban se habían detenido, mudos de espanto, oyendo la voz pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo y abiertos los ojos nada veía, y llevándole de la mano lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Es camino a Damasco donde sucede su conversión, que se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de 3 días, Saulo tiene un encuentro con Ananías, enviado por Dios a sanarlo. Pasa un tiempo con los discípulos de Damasco y empieza a predicar en las sinagogas proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. En la Iglesia antigua, el bautismo se llamaba también iluminación, porque este sacramento da la luz, hace ver realmente. En Pablo se realizó también físicamente todo lo que se indica teológicamente. Una vez curado de su ceguera interior, ve bien. San Pablo, por tanto, no fue transformado por un pensamiento, sino por un acontecimiento, por la presencia irresistible del resucitado, de la cual ya nunca podrá dudar. Ese acontecimiento cambió radicalmente la vida de San Pablo. Se puede y se debe hablar de una conversión. Los viajes misioneros de Pablo son una serie de viajes relatados por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que realizó el apóstol San Pablo con el fin de evangelizar y extender el cristianismo. Son oficialmente 3 viajes misioneros, fundando nuevas comunidades cristianas y fortaleciendo con su presencia las ya existentes. El 4º viaje lo hace como prisionero de Jerusalén a Roma. A pesar de las condiciones, no cesa de evangelizar. La vida de San Pablo nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo, cada uno desde el lugar donde viva y de diferentes maneras. A raíz de su conversión, fue un apasionado discípulo y misionero de Cristo, difundiendo con valentía y convicción su evangelio en muchas ciudades. San Pablo de Tarso puede ser considerado el primer gran misionero de la Iglesia cristiana.
Su contribución en la difusión del mensaje del Evangelio no tiene igual. Nos llama más la atención si se piensa en una conversión de perseguidor feroz de los cristianos a su pastor y defensor. San Pablo llegó a escribir 13 cartas, contando todo esto, el misterio, la muerte y la resurrección por nosotros. Vamos a leer con más detalle la página 216. Como vemos, la predicación principal de San Pablo no era su propia vida, sino que él lo que hacía era anunciar que Cristo había muerto y resucitado por nosotros. Y para explicar este hecho tan importante, lo hacía a través de formar comunidades cristianas, recorriendo países que no conocía, hablando lenguas que no hablaba, pero siempre encontraba la forma de llegar a los oyentes y decirles que el Señor los quería, que había entregado a su propio Hijo por ellos. Cuando San Pablo creaba estas comunidades, los cristianos cuidaban de ellas. Había siempre un responsable y les enviaba cartas. A estos responsables, San Pablo les enviaba sus cartas, sobre todo para explicarles aquellos conceptos que no habían entendido bien, o bien para corregirlos, o bien para que vieran cómo se tenían que ayudar unos a otros. Si estuviéramos de manera presencial, yo os preguntaría, ¿alguna vez vosotros os habéis sentido evangelizadores? ¿Alguna vez vosotros habéis tenido que hablar de Jesús en vuestro ambiente? ¿Dónde? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Hablamos sobre estos temas con vuestros amigos? ¿Los animamos a ser evangelizadores como San Pablo? Vosotros sabéis que hay muchos chicos y chicas de vuestra edad que han abandonado la fe. ¿Cómo podemos montar un mensaje evangelizador que transformara el corazón de estos jóvenes como vosotros? ¿Un viaje misionero? ¿A quién nos dirigiríamos? ¿En qué podría consistir? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Os lo imagináis? Mientras que lo pensamos y desarrollamos nuestro propio plan misionero, os voy a contar una experiencia que existe en muchos lugares de España. Se llaman centinelas de la noche. Son jóvenes, un poco mayores que vosotros, que junto con sus sacerdotes lo que hacen es mantener las puertas de las iglesias abiertas. Unos jóvenes están dentro adorando en el Santísimo, rezando, hablando con el Señor, custodiándolo, y otros están fuera de la iglesia. Y los que están fuera de la iglesia se acercan a los jóvenes y les invitan a entrar dentro de la iglesia a rezar. Y les cuentan cómo Dios los está esperando. Está esperando que pasen, que les cuente sus inquietudes, lo que les preocupa. Algunos jóvenes entran y otros no. Fijaos, una vez me contó un sacerdote que estaba de centinela de la noche, creo que era en Toledo, pero no lo sé seguro. Y resulta que estaba con un grupo de jóvenes y se habían encontrado a un señor con unas pintas un poco extrañas. No era muy mayor. Entonces se acercaron a él y le dijeron que entrara al sagrario, que estaba allí el Señor, y que ellos le acompañaban, porque Dios le quería, porque él era un hijo de Dios, y entonces Dios le estaba esperando. De repente, este señor entró en la iglesia y lo vieron llorar todo el rato. Estuvo allí horas y horas, un par, 3, no saben cuánto, pero el hombre lloraba, lloraba y lloraba. Al final el sacerdote, este amigo mío, salió a su encuentro y le dijo: mira, he estado observando que desde que entraste al sagrario no has hecho nada más que llorar y llorar. Y entonces le dijo: sí, porque fíjate, acabo de salir de la cárcel, no tenía dónde ir, nadie me esperaba, creía que nadie me quería, creía que había sido tan malo, que me había portado tan mal, que nadie iba a querer nunca acercarse. En ese momento le estaba diciendo al Señor que si existía, porque se lo había dicho el capellán de la cárcel, que si existía le diera una señal de que él era importante para alguien. Y en eso se había encontrado con 2 jóvenes que le habían invitado a entrar y les había dicho que Jesús le estaba esperando y que le quería. Por eso no había podido parar de llorar. Algo así es lo que yo os estoy proponiendo, o nosotras las catequistas
Ana Isabel y yo, os estamos intentando proponer. ¿Os apetecería? ¿Os imagináis cómo lo haríais? Y si no lo lleváramos a cabo, simplemente con que lo penséis y algún día nos pudierais dar alguna idea, nosotras estaríamos dispuestas a pensarlo, a madurarlo, a hacerlo muy bien y a rescatar a esos chavales jóvenes como vosotros, que a lo mejor están esperando a que les diga que Dios les quiere y les está esperando en el sagrario. Bueno, chicos, después de este resumen de la vida de Pablo y de su misión, os queremos exponer 3 preguntas para que reflexionéis y penséis en qué nos parecemos a Pablo. ¿Habéis tenido la oportunidad de anunciar a Cristo en algún momento? ¿Lo habéis defendido cuando se meten con Él o con la Iglesia? ¿Qué quiere decir el Señor con la ceguera pasajera de Pablo? Bueno, chicos, espero que os sirva el tema para reflexionar, igual que nos ha servido a nosotras el prepararlo, y espero que nos veamos pronto. Adiós.